Historia del cómic colombiano. La investigación de la Facultad de Artes de la UNAL había encontrado que en enero de 1924 empezó a publicar en el diario de la tarde del Mundo al Día la que se consideraba la primera historieta colombiana, llamada Mojicón. Esta era una obra del maestro Adolfo Samper y se trataba de una adaptación de la historieta estadounidense Smithy de Walter Burns, la cual era publicada en el Chicago Tribune New York News Syndicate. Había una crisis económica en los años 30 del siglo pasado que obligó al cierre del Mundo al Día y con esa publicación se fue Mojicón y sus travesuras. Había acontecido también con respecto a las historietas, sino hasta 1933, cuando apareció la revista para niños llamada El Chanchito, y más adelante el Ministerio de Cultura impulsaría la publicación de Rin Rin Renacuajo. Ambos fueron intentos por promover la lectura de historietas en los más niños, pero como podríamos imaginar, ninguna de las dos publicaciones sobrevivió a esa década y para 1938 ninguna de las dos seguiría intacta. En la década de los 40, en cambio, dejó ver que aunque los anteriores intentos habían fracasado, había algo que descubrir, y esas inquietudes dieron lugar a la aparición de algunas publicaciones que llevaron consigo historietas como la revista El Sábado, que publicó dos historietas originales del maestro Adolfo Samper, la cual eran Misia Escopeta y Don Amasis. Además, en 1945 y en 1948 surgieron las revistas con historietas llamadas Michín y Pombo. La primera historieta nativa de Colombia fue la famosa Mojicón del señor Adolfo Samper. Esta historieta fue publicada en el año 1924, sin embargo apenas es una adaptación de Colombia de una historieta americana llamada Smithy. A pesar de que los inicios, el contexto de la historieta se remonta a 1924, si queremos ver el primer matiz de lo que la historieta es en Colombia, tenemos que remontarnos al año 1890, o al menos a la década, donde llega a Barranquilla la primera historieta del mundo, la cual fue The Yellow Kid. Esta historieta es famosa porque es la primera en un periódico. Sin embargo, si nos vamos al material teórico que nos habla sobre la historieta en Colombia, según el autor Felipe Osa, en su libro La historia de la historieta y en su apartado La historieta de Colombia en la página 139, dice lo siguiente, cito, no he encontrado en la abundante bibliografía existente sobre la historieta una sola referencia al cómic en Colombia. Tengo datos sobre la historieta en Australia, Japón, Canadá, Holanda y hasta en Yugoslavia, pero de Colombia nada. Este libro fue escrito en el año 1986, la cual es una fecha muy reciente. Esto nos llega a decir que el campo de la historieta en Colombia no ha sido lo suficientemente abarcado. Y es cierto que a pesar de que últimamente han venido nuevos cómics con la llegada de la globalización, estos tienen muchos matices extranjeros, el cual no explota la historia tradicional colombiana. Biografías. A continuación les voy a hablar de Jorge Peña. Este man fue un maravilloso historietista en Colombia. Nació en Bucaramanga en los años 50 y la rompió con sus cómics. En una época que nadie le paraba bola a las historietas por aquí, él puso a Colombia en el mapa con sus dibujos. El man se formó como artista tanto aquí como por fuera y logró un estilo único, pillando influencias de cómics gringos y europeos. Algunas de sus obras reconocidas son Tagua, El hombre gacela, El capitán Paz, El zorro y Tucano. Y este es el contexto de este superhombre pionero de las historietas en Colombia. Y ahora les daré contexto de Consuelo Lago. Consuelo fue una dura del cómic en Colombia, una berraca debido a que esta caleña se metió en el mundo de la caricatura cuando casi todos los caricaturistas eran manes. Y mira, se ganó su puesto bien ganado.
y desde hace años viene echando lápiz y sacando risas con su manera de contar las vainas del día a día de una forma muy bacana y con humor. Y algunas de sus obras más reconocidas son Nieves, La Magola, Doña Nidia, y Consuelo Lago ha sido una de las pocas que se ha mantenido firme en este mundo de caricaturistas y se ganó el respeto con su pluma, siendo una voz única en el cómic colombiano. Esta vieja sí que sabe. Actualmente sigue viva y la podemos encontrar en la sección de caricaturas del periódico El Espectador y en el noticiero de El País de Cali. Y por último, Adolfo Samper. Este man fue bien clave en la caricatura colombiana. Nació en Bogotá por allá en 1900 y desde pelado le encantaba dibujar. El man estudió en la Academia de Bellas Artes, pero lo que más le gustaba era darle palo a los políticos con sus caricaturas. Adolfo fue uno de los primeros en coger el lápiz para criticar la política y la sociedad de Colombia, y vaya que lo hizo con su estilo. Sus dibujos eran tan buenos que la gente no se los perdía, siempre mostrando lo que pasaba en el país, pero con un humor mordaz. Sus principales obras más reconocidas fueron Mojicón, y ese personaje era pura gozadera. Era un personaje barrigón y bonachón que siempre se metía en líos y muestra lo chévere y lo complicado de la vida en el pueblo colombiano. Todo con un humor sabroso que te saca una sonrisa muy fácil. Otra de sus obras fue Misia Bacana y sobre todo no olvidar sus caricaturas políticas en la revista El Gráfico. Y este man fue un gran pionero de la caricatura política en el país, como hemos podido ver, usando el humor para decir verdades que muchos no se atrevían a decir. Fue un crack del lápiz. Título: Tucano. Sinopsis: un niño huérfano de ciudad, el cual llega a convertirse en el defensor de la naturaleza y los indígenas de la selva amazónica. Los Cuidapalos. Es la historia de un grupo de Boy Scouts que protegen el medio ambiente. Nieves. Es la historia de una mujer joven afrodescendiente que es empleada doméstica y estudiante universitaria. Junior. Es la historia de un chico de 13 años que narra sus aventuras junto con personajes como el científico Bradley, el atleta Billy, la tenista Natasha y los trillizos de la luna, Bot, Galaxia y Star. Un cómic que gira en torno al contexto adolescente y sus periplos.